Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues miren, mucha atención en el devocional, en el estudio de hoy. Hoy estaremos hablando de manera más práctica, más profunda, para entender acerca de la pasividad de la mente. El título de hoy es La ignorancia espiritual que lleva a la pasividad mental. La ignorancia espiritual que lleva a la pasividad mental. Como recordarán, el viernes pasado hablamos de la mente pasiva y decíamos que una mente vacía no es muy diferente de una mente pasiva. O sea, tener la cabeza vacía significa no usarla, en tanto que una cabeza pasiva significa esperar que alguna fuerza extraña la ponga en actividad. Y el tener la mente pasiva es un paso más allá de tenerla vacía, porque la pasividad es abstenerse de moverse por la acción de uno mismo y en lugar de eso, permitir que los elementos extraños le muevan. Un cerebro vacío no piensa por su cuenta, pero permite a los poderes extraños que piensen por él. La pasividad reduce al hombre a una máquina. Un estado pasivo es el más ventajoso para los espíritus malignos, porque les ofrece, les da la oportunidad de ocupar la voluntad de la persona y del cuerpo también. Y como una mente oscurecida es engañada fácilmente porque no sabe lo que está haciendo y a dónde se dirige. También una mente pasiva es vulnerable al ataque porque no tiene sensibilidad en absoluto. Si alguno permite que su cabeza deje de pensar, de escudriñar y de decidir, y ya no comprueba su experiencia y acción con la Biblia, está invitando prácticamente a Satanás a que invada su mente y le engañe. Y debemos de entender esto, que toda base que se cede a los espíritus malignos les invita a ellos a trabajar. De estas bases, la más seria es la pasividad. Y esto refleja la actitud de la voluntad que a su vez representa al ser total. La pasividad le da la libertad para que funcionen los elementos malignos, aunque generalmente lo hacen de modo oculto, intentando engañar a los santos. Las causas o la causa de la pasividad es la ignorancia del cristiano. Oseas 4:6 dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Isaías 5:13 dice que el pueblo es llevado cautivo por la ignorancia. O sea, este entender mal el papel del intelecto en la vida intelectual de la mente, el pensar mal, el tener un concepto demasiado elevado de uno mismo, pero a la vez demasiado bajo, permite que el raciocinio muchas veces se quede en la inercia y le dé la bienvenida a todo pensamiento que surge de su estado de inercia. Por eso es necesario que captemos claramente la forma en que Dios nos guía. La pasividad en la mente es debida a una concepción equivocada del significado de la consagración y de la obediencia al Espíritu Santo. Pongan mucha atención, por favor, porque muchos dan por sentado que los pensamientos que hay en su cabeza estorban su andar espiritual, pero no se dan cuenta de que es un cerebro que deja de funcionar o que funciona de un modo caótico, porque traen tantas cosas en la cabeza que estorba la vida espiritual, en tanto que uno que funciona debidamente no solo es beneficioso, sino esencial. Una mente así solamente puede cooperar con Dios, como ya se ha insistido antes. El camino normal de la guía
se encuentra en la intuición del espíritu y no en la mente. Tenemos que recordar cómo estamos conformados. El apreciar bien este principio no es extremo, necesario y no debería ser olvidado. El creyente debe de seguir la revelación en su intuición que está en el espíritu, no en el pensamiento de su cabeza que está en el alma. El que hace caso de la mente está andando según la carne y va a descarriarle. Sin embargo, no hemos dicho que la mente sea totalmente inútil, sino que debe ejercer un papel secundario. Y es verdad que hacemos equivocaciones graves si elevamos la mente al lugar de órgano para la comunión directa con Dios y para recibir la revelación de Él. Y con todo tiene un papel asignado en ella. Ese papel consiste en ayudar a la intuición que está en el espíritu. Es un puente. Y si es por medio de la intuición que conocemos la voluntad de Dios, pero de modo adicional necesitamos que la mente inspeccione nuestro sentido interno para decidir si es de nuestra intuición o es una falsificación de nuestras emociones, si es o no de Dios y si armoniza con su palabra. Conocemos por la intuición del Espíritu, pero verificamos con la mente. Qué fácil es que nos equivoquemos. Sin la ayuda de la mente, nos hallaremos con dificultades para decidir lo que es de Dios de modo auténtico. En el proceso normal de guía, la mente es necesaria. Si bien la guía de la intuición que está en el espíritu con frecuencia se opone al raciocinio, con todo tenemos que hacer uso de la cabeza, no para discutir con la intuición, sino para examinar si la cosa es realmente de Dios. La intuición capta la voluntad de Dios muy rápidamente. Sin embargo, se requiere tiempo para que el cerebro verifique y demuestre si lo que hemos captado es verdaderamente de nuestra intuición y del Espíritu Santo. Si es de Dios, nuestra intuición le dará un mensaje aún más preciso bajo la verificación y va a corroborar en nosotros la fe todavía más que antes de que se trata de la verdad de Dios. El ejercicio del intelecto de esta manera, solo en forma de examen, es a la vez beneficioso y apropiado. Pero si el sentido o mensaje es de nuestro pensamiento y sentimiento carnal, entonces en el proceso del examen, nuestra conciencia va a levantar su voz en oposición y en consecuencia la verificación de nuestra mente para saber si la cosa es de Dios o no va a interferir, sino que dará oportunidad para que la intuición se demuestre a sí misma. Si es de la intuición, ¿qué tiene que temer de la verificación de la mente? Por otra parte, todo lo que teme ser verificado probablemente venga de uno mismo. La cabeza nunca debe guiar o dirigir, pero es necesaria. Sin la mente, sin la menor duda, para verificar la autenticidad de la guía. Ahora, una enseñanza así está de acuerdo con las Escrituras. Efesios 5:17 y Efesios 5:10 dice, no sean insensatos, sino comprendiendo bien cuál es la voluntad del Señor y comprobando qué es lo agradable al Señor. O sea, el funcionamiento de la mente no puede ponerse a un lado como inútil. Dios no borra los componentes de la mente del hombre, los renueva primero y luego los usa. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte para renovar el espíritu de nuestra mente, no sucederá nada, como dice Efesios 4:23. Dios quiere que cada uno de nosotros conozcamos lo que está haciendo cuando obedecemos. No desea que le sigamos a ciegas, sin sentido. Él nunca quiere que se le siga así, de esa manera. Por eso, oigamos lo que oigamos o sintamos lo que sintamos con la mente aturdida,
sin darse uno cuenta de lo que está sucediendo, ni tampoco es el método de Dios, el usar alguna parte del cuerpo del creyente sin que consintamos y comprendamos. La intención de Dios es que el creyente, cada uno de nosotros, entendamos su voluntad y conscientemente pongamos en funcionamiento las distintas partes del cuerpo para obedecer a Dios. Eso es realmente lo que dice Romanos 12:1 y 2. Ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y renovemos nuestra mente para entender cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Ahora, cuando la persona es perezosa, cuando rehúsa aceptar su responsabilidad, pues porque espera ser movida parcial o totalmente por Dios solamente, él se encuentra en un estado de pasividad, si no pone nada de su parte. Dios quiere que el hombre examine activamente cuál es su voluntad y luego que ejerza el hombre su propia voluntad para obedecer a Dios. Dios requiere la cooperación armoniosa de la intuición del hombre y de su conciencia. Aún así, un creyente, no reconociendo que esta es la forma normal de guía, puede dejarse caer en la pasividad, puede esperar que Dios ponga la voluntad de él en su propio pensamiento y sigue ciegamente toda guía sobrenatural sin emplear su inteligencia para examinar si es de Dios. Por eso Pablo en 1 Corintios 2, lean todo el capítulo de 1 Corintios 2, dice que el hombre espiritual examina las cosas del espíritu, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Por qué? Lo que acabamos de decir, porque muchas veces, si no somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a seguir ciegamente toda guía sobrenatural, sin emplear la inteligencia para examinar y corroborar, confirmar si la palabra ratifica, avala que viene de Dios. Dios usa las partes de nuestro cuerpo más allá de la esfera de nuestra propia conciencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros no ponemos en actividad nuestra mente para entender o la voluntad para ejercer en nuestro cuerpo lo que es la voluntad de Dios, los espíritus malignos lo harán. La consecuencia de una ignorancia es la invasión del enemigo, porque la pasividad es una condición para ese fenómeno. Si el hombre no usa su inteligencia, Dios tampoco lo hará, porque al hacerlo sería contrario al principio de la operación de Dios. Pero los malos espíritus sí lo harán, porque ellos nunca van a vacilar en aprovechar la oportunidad de usar la mente del hombre. Por lo tanto, es muy insensato que uno permita que su mente se hunda en un estado de pasividad, porque los espíritus del enemigo están al acecho buscando a quien devorar. Por eso el Señor nos insiste tanto en la renovación de nuestra mente. Ahora, sigamos un paso más adelante en esta cuestión de la pasividad como una condición para la operación de los espíritus malignos. Nos damos cuenta que una clase de personas especialmente se deleitan en comunicarse con estos espíritus. La gente en general no tiene mucho interés en ser poseída por el demonio, pero esta clase especial de personas con la mente pasiva siente un deseo intenso de serlo. O sea, son como los adivinadores, los médium, los nigromantes. Y cuando observamos con cuidado la causa de su posesión, podemos entender el principio de la posesión por el demonio. Estas personas nos dicen
que para poder estar poseído por lo que ellos llaman dioses o espíritus guías, que en realidad son demonios, su voluntad no tiene que presentar resistencia alguna, sino debe de estar dispuesta favorablemente a aceptar todo lo que llega a sus cuerpos. Y para hacer la voluntad por completo pasiva, primero su mente tiene que quedar reducida al vacío. Un cerebro en blanco produce una voluntad pasiva. Y estos dos elementos son los requisitos básicos para la posesión demoníaca. Por eso un hechicero, un nigromante, un adivino que está esperando que su Dios entre en él y mueve su cabeza durante cierto rato hasta que quede marcado y su mente permanece por completo fuera de acción. Sucede cuando la mente está en blanco, su voluntad naturalmente queda inmóvil y en ese punto su boca empieza a moverse inconscientemente, su cuerpo empieza a temblar y antes su Dios desciende sobre él. Pero esa es una manera de llegar a ser poseído, aunque puede haber otros. El principio para todo espiritista es el mismo, el llegar a la pasividad de la voluntad por el procedimiento de dejar la mente en blanco. Porque todos los espíritus están de acuerdo en que cuando los espíritus o demonios descienden sobre ellos, su cabeza ya no puede pensar y su voluntad no puede actuar. No son poseídos todavía hasta que se alcanza ese estado de una mente vacía y una voluntad inerte, lo que hoy se llama hipnotismo científico y los yogas religiosos, que permiten a las personas poseer los poderes de telepatía, curación y transformación, se funda en realidad sobre estos dos principios, usando el argumento de que ciertos métodos pueden ser beneficiosos a la humanidad. Los de esta clase que ejecutan estas técnicas, como centrar la atención, sentarse en silencio, contemplar y meditar, están en realidad empleando estos medios para reducir su mente a una condición en blanco y su voluntad a la pasividad, a fin de invitar a los espíritus sobrenaturales o demonios para que les den muchas experiencias. Nuestro propósito no es inquirir si estas personas se dan cuenta de que están invitando a que entren en ellos los espíritus malignos. Solamente debemos observar que están cumpliendo los requisitos para la posesión demoníaca. La consecuencia es grave y quizá más tarde van a despertar al hecho de que le han dado la bienvenida realmente a los espíritus malignos. Por eso pongan mucha atención. Si tú no ocupas tu mente, el enemigo lo hará. Nuestra intención no es un tratamiento pleno del tema. Simplemente queremos que los hijos de Dios tengamos información de los principios básicos detrás de la práctica de las artes negras y que son una mente en blanco y una voluntad pasiva. Los espíritus malignos sienten alegría cuando se dan estas dos condiciones porque inmediatamente pueden comenzar su obra de tinieblas. Es bueno que los cristianos tengan siempre presente la distinción básica y crucialmente importante entre la obra de los espíritus malignos y la del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra cuando el hombre cumple sus condiciones para operar, en tanto que los espíritus malignos, obran cuando el hombre cumple las condiciones en que ellos operan. Si el hombre, por más que parezca que está buscando el Espíritu Santo, cubre los requisitos para que operen los espíritus malignos, el Espíritu de Dios nunca va a operar. Los espíritus malignos esperan sin cansarse a que les llegue la oportunidad para poder actuar. Es como Pedro dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Es paciente y si alguno es incompetente en distinguir lo que es verdaderamente de Dios de lo que es una falsificación, solo debe hacerse esta pregunta: ¿en qué clase de condición se encontraba o cuando experimentó por primera vez ese fenómeno? Si había cumplido los requisitos para la actividad del Espíritu Santo,
pues entonces tiene que ser de Dios. Pero si había cubierto las condiciones necesarias para que operaran los espíritus malignos, pues entonces lo que tiene delante será del espíritu maligno. No rechazamos todos los fenómenos sobrenaturales. Lo que deseamos simple y sinceramente es separar lo que es de Dios de lo que es de Satanás. Pablo decía en primera de Timoteo 3, del 1 al 4, y de que en los últimos tiempos vendrían espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por gente que iba a tener comezón de oír. Comezón de oír. Eso nos habla de gente que no quiere esforzarse, solamente quiere escuchar lo que quiere oír. Ahora escuchen esto, la distinción básica entre los requisitos para que opere el Espíritu Santo y los espíritus malignos pueden resumirse en esto que sigue. Por ejemplo, número 1, todas las revelaciones, las visiones sobrenaturales y otros fenómenos extraños que requieren que nuestra mente o el cese total de la función de la mente o que se obtienen solo después que se ha cesado de operar, no son de Dios, porque Dios no manipula, el diablo sí. Número 2, todas las visiones que provienen del Espíritu Santo son conferidas cuando la mente del creyente está en plena actividad, consciente, cooperando con el Espíritu Santo. Se necesita la cooperación activa de las funciones de la mente para captar esas visiones. Los esfuerzos de los malos espíritus siguen exactamente lo contrario. Número 3, todo lo que viene de Dios está de acuerdo con la naturaleza de Dios y con su palabra. Por eso pongamos a un lado la forma externa que puede identificarse de modo claro como demoníaco o disfrazarse como si fuera divina. Recuerden que dice la palabra que aún Satanás se disfraza como un ángel de luz. Ahora, tenemos que reconocer que toda revelación sobrenatural de los poderes de las tinieblas requiere el cese de la función de la mente, poner tu mente en blanco, tenerla pasiva, vacía, pero que todo lo que viene de Dios requiere que su capacidad y función continúen como siempre, sin ninguna interferencia. Tanto la visión de los israelitas en el monte Sinaí, que vemos en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, como la visión de Pedro en Jope, en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, afirman que estas personas tenían completo uso de sus mentes, de sus cabezas. Pero ¿cuáles son los diferentes casos en el Nuevo Testamento en que se presenta una revelación natural de Dios? Y hallaremos que en cada caso el que experimenta la revelación lo hace con su mente funcionando y con toda la capacidad para controlar y hacer uso de cualquier parte de su cuerpo. Pero las revelaciones sobrenaturales, falsificadas, requieren que la mente de la persona esté total o parcialmente pasiva. Y el receptor ya no está en condiciones de emplear las partes de su cuerpo o el cuerpo en conjunto. Y eso es la antítesis fundamental entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. En el caso del hablar en lenguas, por ejemplo, los que hablan tienen control completo y son conscientes de lo que hacen. En el día de Pentecostés, Pedro pudo oír las burlas de la gente y contestarlas demostrando que tanto él como los que estaban con él no estaban embriagados, sino llenos del Espíritu Santo, como dice en el capítulo 2 del libro de Hechos. Los que hablan en lenguas en la iglesia de Corintio podían contar el número de 2 o 3. Ellos podían controlarse por sí mismos para hablar por turno, y si no se daba interpretación, podían callarse. Eso es lo que dice en 1 Corintios 14. Todos retenían la claridad de sus conciencias y podían abstenerse de seguir hablando.
Y esto es debido a que los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. 1 Corintios 14:32. Pero en la experiencia falsificada, los espíritus generalmente exigen la sumisión de los profetas a ellos. De ahí que podemos ver lo que es de Dios y lo que es del diablo. Por eso debemos considerar extensamente la forma en que se diferencian los fenómenos especiales dados por el Espíritu Santo de los dados por los espíritus malignos. Ahora, debemos concluir con una observación sobre la forma en que se diferencian las ocurrencias corrientes. Y solo ilustrémoslo usando el ejemplo de la guía de Dios, porque habría que llamar la atención de la mente sobre el hecho de que el Espíritu Santo quiere que seamos iluminados y que conozcamos, como dice Efesios 1:17-18. El Espíritu de Dios nunca trata a los hombres como títeres, mandándoles que le sigan sin tener plena conciencia de ello, ni tan solo les pide que obren bien en cierta manera. Generalmente expresa su pensamiento en la profundidad del hombre, en su espíritu. De ahí que su guía nunca va a ser confusa, vaga, sorprendente o compulsiva. Pero no es así con los espíritus malignos. Su pensamiento siempre invade desde afuera, entrando de modo primario por la vía de la mente. No vienen de lo más profundo del ser, no son una revelación de la intuición, sino un pensamiento mental. Su pensamiento fuerza, empuja, obliga al hombre a entrar en acción inmediatamente. Nunca permite al hombre que piense, que considere o examine. Confunde y paraliza la mente del hombre, de modo que ya no pueda pensar. Por eso vemos tanto creyente que anda divagando, que anda en la vanidad de su mente. En consecuencia, podemos ver que en todas las ocurrencias de la vida de un creyente, sean especiales o corrientes, todo lo que proviene de los malos espíritus despoja de su funcionamiento propio a la mente. Pero el Espíritu Santo, en cambio, Él nunca lo hace así. Ahora, eso está interesante. Los fenómenos de una mente pasiva. Es de lamentar, escuchen esto, que tantos cristianos, tantos creyentes, por desconocer la diferencia básica entre la actividad de los espíritus malignos y la del Espíritu Santo, hayan permitido inconscientemente que el enemigo entre y ocupe su mente. Y es triste ver de que muchas veces afirman: Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo, pero en realidad lo que está pasando es que su mente está bajo el ataque de espíritus malignos. Tenemos que examinar todo a la luz de la palabra. Ahora, después de que una mente se ha sumido en la pasividad, que no la hemos renovado, que no la renovamos a través de la palabra diariamente, va a recibir muchos pensamientos inyectados desde afuera, nociones que son impuras, blasfemas, confusas, y esto va a pasar por su mente. Y aunque él decide rechazarlas, es impotente para detenerlas o alterar el curso de su pensamiento. Su mente es como una máquina de movimiento perpetuo. Una vez que ha comenzado, no puede detenerse. Al margen de si opone su voluntad, no puede empujar estos pensamientos fuera de su cabeza. Las nociones que son contrarias a la voluntad del creyente son dadas por los espíritus malignos. Algunas veces esas ideas que vienen de repente en el cerebro de una persona le permiten entender o descubrir cuestiones especiales y pueden llegar como una sugerencia.
motivándoles, instándoles a hacer esto o aquello. Y con frecuencia parece que proceden de dentro de la misma persona, pero al examinarlas atentamente, la persona sabe que no se han iniciado ahí dentro de él, que no son más que los hechos de los espíritus malignos en una mente pasiva. Ay, de verdad, espero que estén entendiendo. El Hijo de Dios debe resistir los pensamientos repentinos que exigen acciones de Él, porque estos no se originan en el Espíritu Santo, y si lo sigue, va a darse cuenta de que están exentos de todo valor. Y sabemos que en estos últimos tiempos los espíritus malignos se ocupan especialmente en la enseñanza. Por eso Pablo advirtió a Timoteo en 1 de Timoteo 4:1. Los creyentes deberían guardarse contra estas enseñanzas impartidas a una mente pasiva, porque no son pocos los que tienen revelaciones cuando estaban escudriñando las Escrituras y que entienden cuestiones que sus predecesores no entendían. Estos individuos, estas personas, deberían tener mucho cuidado, porque es frecuentemente en los momentos de meditación que los poderes malvados hacen fulgurar, brillar sus ideas en una persona, y repentinamente mezclan algunos de los pensamientos de ellos con los de la persona. Y al no darse cuenta de la posibilidad de aceptar la enseñanza de los malos espíritus en su mente, los cristianos suponen que todo lo que súbitamente viene sobre ellos en la meditación es su propio descubrimiento, una novedad en la fe, y terminan siendo engañados. Escriben y predican esas ideas como los frutos de su propia investigación, y después de escuchar o leer estas enseñanzas, la gente se maravilla de la sagacidad de estos cristianos, pero no se dan cuenta de que muchas de esas doctrinas en realidad vienen del abismo del infierno sin fondo, con diversas herejías, numerosas de las llamadas enseñanzas espirituales, varias interpretaciones de la palabra que desgarran a la iglesia de Cristo en pedazos, porque se originan en esos pensamientos relampagueantes durante el estudio de las Escrituras sin meditarlas a profundidad. No debemos dejarnos impresionar por lo excelente que pueda ser esta súbita iluminación. Más bien deberíamos preguntar de dónde viene de verdad esa luz. ¿Fue revelada por el Espíritu Santo en nuestra intuición? ¿Procede de nuestro propio pensamiento? ¿O bien son esas ideas fomentadas por los espíritus malignos? Si la mente de una persona es pasiva, será fácil para el enemigo inyectar nociones sin sentido en él. Por ejemplo, diciéndole: uy, tú eres un vaso escogido de Dios. No, hombre, tu obra va a sacudir a todo el mundo. Eres mucho más espiritual que el resto. O deberías seguir este u otro curso. O Dios pronto va a abrir un ancho campo para tu predicación, o deberías dar un paso adelante y vivir por la fe, o tu utilidad especial, espiritual es ilimitada, y haciéndote creer de que las decisiones que estás tomando son 100% dirigidas por el Espíritu de Dios. Pero estos pensamientos tan halagadores, agarran a la persona por sorpresa y la desarman. Considera día y noche estas ideas, soñando en lo grande y maravilloso que Él es. Y como no usa el raciocinio de su mente, falla en comprender lo dañinas que son y lo ridículas para su andar espiritual, y se permite acariciarlas, y continuamente se imagina lo glorioso que va a ser el futuro, y se siente un hombre o una mujer súper espiritual, y termina siendo engañado. Algunos que predican mensajes en
nombre del Señor, con frecuencia son guiados por pensamientos de este tipo. Predican todo lo que les ha sido revelado súbitamente. Imaginan que sus pensamientos súbitos son de Dios y los aceptan pasivamente. Y no entienden que Dios ni da revelaciones súbitas, ni las imparte a la mente. Escúchalo bien. A pesar del hecho de que estas palabras a veces tienen pleno significado, vienen de los poderes de las tinieblas. Además, a veces cuando un creyente está predicando, su cerebro y su mente se ven invadidos por muchos versículos de las Escrituras abruptamente, y la audiencia parece conmovida con todo después de la reunión. Y lo que han escuchado no han recibido, o los que han escuchado no han recibido ninguna ayuda práctica para su vida. Es todo como un sueño. También puede ser debido a la acción de los poderes de las tinieblas. Si has cedido territorio en tu mente a los espíritus malignos, el Hijo de Dios debe darse cuenta de que estos espíritus pueden provocar toda clase de pensamientos en él. En un obrero, los espíritus malignos a veces siembran dudas sin base o pensamientos hostiles hacia sus colaboradores con miras a separarle de los otros. Bajo la malvada instigación, el obrero llega a la conclusión sin fundamento de que una cosa semejante es intolerable y acaba con la separación. En realidad no había base para ese pensamiento. Si el Hijo de Dios hubiera sabido que debía examinar la fuente de esas imaginaciones, de esos pensamientos, y las hubiera resistido, no habría habido separación. Pero qué triste es que consideren este pensamiento como suyo y no reconozcan que los espíritus malignos los habían implantado en él. Mañana veremos cómo lo hacen, cómo la mente es descontrolada a través de imágenes, de sueños, de insomnios, de olvidos, de falta de concentración, de tantas cosas, de cómo los fenómenos de una mente pasiva se producen en las mentes de los creyentes que no renuevan el espíritu de su mente. Este estudio necesitas escucharlo concienzudamente. Por eso al principio les dije que iba a ser una enseñanza más práctica, más explicada, en cuestión de entender que mientras tú y yo no entendamos que la ignorancia espiritual te lleva a la pasividad mental, seguirás creyendo que todo lo que tú piensas, todo lo que tú enseñas, todo lo que tú escuchas viene de Dios, sin confirmar y verificar realmente que venga de la palabra de Dios. Ay, Padre, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, de que tú seas el que revele, Señor, a cada uno de nosotros, porque hay tantas mentiras que el enemigo siembra. Como Pablo lo dice en 1 Timoteo 4:1, Señor, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, Señor, donde los hombres tendrán comezón de oír, pero si no verifican a la luz de la palabra, lo que estarán escuchando serán doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Por eso tenemos que entender, Señor, que debemos renovar el espíritu de nuestra mente a través de tu palabra, porque la ignorancia espiritual nos lleva a la cautividad, a la destrucción, a través de la pasividad mental. Tú lo dijiste muy claro: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y el pueblo es llevado cautivo también. Y es destruido por falta de conocimiento. Lo dices en Isaías 5:13, Oseas 4:6, Señor. Pero a veces permitimos, por nuestra ignorancia, por nuestra pasividad, por nuestra holgazanería, como estudiamos ayer, de que otras cosas ocupen nuestra mente
en lugar de ser guiados por tu Espíritu. Y divagamos, hablamos de todas las cosas del mundo de alrededor, pero no hablamos de ti, de tu palabra, ni mucho menos meditamos en tu palabra, para que nuestra mente no esté divagando en otras cosas, que no sea en la meditación de tu palabra, Señor. Enséñanos, enséñanos, Señor, a entender que la mente es un campo de batalla, pero de una batalla diaria, donde el enemigo quiere ocupar ese campo, porque sabe que si lo controla, nos controlará completamente, llenándonos de temor, de duda, de miedo de lo que pueda suceder. Pero tú no nos has dado un espíritu de cobardía, de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio, para no dejar que nuestra mente haga lo que quiera, Señor. Hoy, que cada uno de los que escuchan, Señor, se proponga meditar en tu palabra, reflexionar en tu palabra y a decir lo que tú nos dices en tu palabra. Tenemos la mente de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.